unos 6 minutos del centro de la ciudad y en tranvía por la línea 1 llegamos a un sitio que se llama Nayerdo. Es el bosque de la ciudad. Esta es la parada que tenemos y en ella vamos a empezar a caminar para que vean ustedes uno de los sitios más bonitos de la ciudad de Debrecen. Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero. Nayerdo es el parque de la ciudad, el gran bosque que hay en una de las zonas a muy poca distancia del centro de Debrecen. Les voy a mostrar qué tiene este parque. Tiene más de 1000 hectáreas. Pueden encontrar un jardín botánico, una especie de acuáticum, sitios para comer, un estadio de fútbol, incluso al lado hay un cementerio, tienen una torre de agua. Aquí ven todo lo que es este espacio. Está al lado de la Universidad de Debrecen. Es un espacio completamente verde, en el cual se observan algunas casas, muchos monumentos y podemos dar un gran paseo. Vamos a seguir por este lugar en el que ya los grandes hoteles y la parte de la ciudad se va quedando y llegamos a un espacio completamente verde. Nayerdo tiene esto, sitios para caminar, para hacer ejercicio, para sentarse, leer un libro, pensar y también para recordar la historia. Otro monumento más de la Primera Guerra Mundial. Vencedores y vencidos. Este país fue uno de los grandes perdedores, pero aquí se da la vida para la memoria. Aprecien algo que no me canso de decirlo en mis programas y es la limpieza que tienen estas zonas en Hungría. Completamente limpio, muy limpio, y la gente utiliza las papeleras, las basureras. Miren, un parque es impresionante lo que hay. Por el parque y hablando con mi tía, recalca también lo de las estatuas, y es que hay demasiadas, cientos, y evoca recuerdos, nostalgia, lo que hicieron algunos, lo que escribieron, una historia como tan amplia que se encuentra en cada lugar. Y se encuentran coronas de flores, se encuentran pensamientos y todo como muy puesto. Aquí caminando al paso veo 3, 4, 5. Voy a mostrar aquí. Allá al fondo ven otra, Adi. Y sitios para descansar. Y seguimos y hay una cantidad, hay un busto por allá, hay flores y vamos a entrar a una de las zonas más bonitas de este Nayerdo. Antes les voy a mostrar una última estatua por ahí, un busto. Qué bien, Salofren, otra más. Libros, personas, es interminable los bustos, estatuas que hay en este parque, el Parque del Bosque en Debrecen.
resumir en unos pocos segundos la experiencia de caminar por el Nayerdo o el Gran Bosque en Debrecen resulta difícil, y más cuando se hacen tantas tomas y hay tanto por mostrar aquí. Uno de los sitios, a mi gusto, recomendados de este gran parque, Gran Bosque, es esta zona, donde hay un lago y la gente suele descansar y hacer fotografías. Aquí ven, esto es una de las zonas principales y entramos en esta zona, la zona del lago. La pueden ver ustedes acá. Esa es la zona que les voy a mostrar. Allá al fondo la ven. Es un día ya previo al fin de semana, un viernes, y este es el parque en el cual está al lado de el hotel acuático o parque acuático también, muy retro pero moderno a la vez, y una de las vistas que hay sobre este parque. Ustedes pueden tomar diversos senderos, algunos que parecen vírgenes y otros que están bastante señalizados, que los llevan a diversas zonas. Pueden llevarlo incluso a una zona universitaria, a la zona alternativa de este parque, que es la Torre del Agua, al estadio, o puede quedarse aquí viendo cómo va pasando la vida. Observen este lugar, y es verde sobre verde. Ahí al fondo se puede caminar, es como una especie de parque medio salvaje. Está muy bien cuidado, es prohibido nadar aquí. Observen, vida, pececitos. Este es el lago, o uno de los lagos de Nayerdo, el Gran Bosque. El ambiente del Parque Nayerdey es este, un lugar donde el sonido que prevalece es el de la naturaleza, con las fuentes del lago, las familias caminando y los niños descubriendo este espacio verde en el que este lago es el punto central del parque, sobre el que se realizan actividades lúdicas como conciertos al aire libre, grupos de yoga, jóvenes que en algunos espacios hacen picnic y otros. Aquí se aprecia siempre el respeto por el medio ambiente. Observen cómo se cuida un parque en el que hay sentido de pertenencia, cero basuras, donde las flores se plantan y los colores inspiran a descansar. Esta zona del Gran Parque del Bosque de Nayerdo se registró como zona de espacio protegido en 1939, lugar en el que se encuentran de 700 a 800 especies de plantas, destacándose en este lugar los robles, que tienen alrededor de 100 a 120 años, además de pequeños jardines en los que en épocas templadas y cálidas del año se muestran flores multicolores. Los parques, por lo general, tienen diversos horarios. En verano son o están abiertos hasta las 8, 10, 12 de la noche. En invierno se cierran sobre las 5 de la tarde. Recuerden que Europa Central tiene unas noches de invierno muy cortas, donde a las 4 de la tarde, 3 y media, ya
hay completa oscuridad. Aquí le damos espacio a los parques. Como es un parque acuático el que está al fondo, aquí tenemos un parque infantil para niños muy bonito, donde hay todo tipo de dinámicas para tirarse, muchas estructuras de madera. Como pueden ver, este sapito, pueden ver un pececito al fondo. Observen. Esto es lo que lo reconforta a uno con la vida, ya que le dediquen espacios a los pequeños, ya que los parques son de todos y en ellos debemos albergar la esperanza de la sociedad. Con esto, y al fondo les muestro un auditorio donde se hacen conciertos, donde hay escenarios. Con esto despido Estado Natural Viajero, otro capítulo desde Nayerdo, en la zona de lagos de este gran bosque de Debrecen, de más de 1000 hectáreas, en los que se encuentra prácticamente de todo: restaurantes, zoológicos, parque acuático. Vamos a ver si hago más especiales y les muestro la grandeza de este sitio, que le da un toque verde a esta ciudad de Debrecen. Hasta pronto, chao.